Tuve un profesor en los años de formación, los años de formación sacerdotal, que era un hombre un poco excéntrico, pero a la misma vez para mí era muy simpático y era muy buen profesor. Aprendí mucho de él, recibí mucho de él. En una ocasión nos contó una experiencia que había tenido cuando hizo una peregrinación a Tierra Santa y se encontró delante del lugar del templo, el segundo templo de Jerusalén. El primer templo fue destruido en el año 586 a.C. por los babilonios o babilónicos, y el pueblo de Israel sufrió un destierro, una humillación. Destruyeron el templo y los expulsaron de Tierra Santa. Y ahí luego el segundo templo fue construido unos 60, 70 años más tarde con permiso del rey Ciro de Persia. Nos lo cuenta la primera lectura de hoy. Pero luego el segundo templo fue también destruido 70 años después de Cristo, cosa que él había avisado y profetizado, diciendo: no quedará piedra sobre piedra, os rodearán, os matarán, porque no habéis reconocido la hora de vuestra visitación, haciendo referencia a la venida suya de él, que no habían reconocido y que por haberle rechazado a él iba a venir la guerra y la destrucción del templo. Y se dio. Entonces este hombre, estando ahí en ese lugar donde ahora hay dos edificios grandes, una mezquita, están ahí plantados los musulmanes con unas tensiones permanentes entre ellos y los judíos porque han ocupado el lugar del templo. Y la religión de los judíos giraba en torno al templo, los sacrificios y el sacerdocio. Y ahora no tienen templo. Tienen el sueño siempre de construir el tercer templo. El segundo templo, recuerdo que estando en Roma, los hermanos volvieron emocionados un día de las clases, contando lo que habían aprendido, y dijeron que el templo de Herodes, que terminó Herodes, empezado durante el reinado de Ciro, era 10 veces más grande que el Vaticano de Roma. O sea, y era una de las maravillas del mundo. No estéis pensando en algo como con lo bonita que es la iglesia de Nuestra Señora de Loreto. Ni siquiera de la catedral de Guayaquil. Ni siquiera de San Pedro de Roma. 10 veces más grande, con joyas y mármoles de todo tipo, de todos los lugares, que te quedas flipado viéndolo. Pues eso llegó a nada. Nada. Los romanos entraron ahí en el año 70 y arrasaron todo. Pues este sacerdote, estando ahí delante de la mezquita y otro edificio grande de los musulmanes, nos contó que hizo una oración breve en 2 partes
que sintió que era inspirada por el Espíritu Santo. Y la primera parte era: aquí no está el templo. Aquí no está el templo. Contemplando, pues, la mezquita. No está el templo. Lo hemos oído en la primera lectura, sale la palabra templo 4 veces. Dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarles a ustedes un templo en Jerusalén de Judá. Fijaos que no es judío, es persa. Que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel. Además de las ofrendas que quieren hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén, todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Así es, o sea, toda la primera lectura insiste en este tema y el Salmo lo celebra. Celebran el regreso de la esclavitud en Babilonia y el regreso a Jerusalén para construir el templo. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. No cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, entre gritos de júbilo, etcétera, etcétera. Al ir, iban llorando, cargando la semilla, al salir cautivos a Babilonia, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Pues el triunfo les duró hasta el año 70. Y ahí estuvo el padre José Antonio Sáez delante de lo que queda ahí. Aquí no está el templo. La segunda parte de su oración era: aquí está el templo. Pues decídete, padre, ¿está o no está? Aquí no está el templo. Está contemplando lo que hay ahí, lo que no hay ahí. Aquí no está el templo. Aquí está el templo. Y al decir eso se refería a sí mismo. Se refería a sí mismo. Yo soy el templo. Infinitamente superior al templo que antes estaba aquí, con todos sus mármoles y todo su tamaño y todas sus joyas. Aquí no está el templo. Aquí está el templo. Yo soy el templo. Porque soy hijo de Dios. Porque soy templo de Dios. Porque vivo en gracia. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de mí. Y con eso nos contó que experimentó una alegría inmensa, una gracia pasiva, sobrenatural. Bueno, todas las gracias son sobrenaturales. Pero, pues eso. ¿Quién soy yo, Señor, y quién eres tú? Pues tú eres Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y yo soy templo tuyo. Esta lectura y todo este tema habría que meditarlo a la luz también o en referencia al encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Porque Jesús se dirige a ella: dame de beber, y acaban hablando del templo.
porque entre los judíos y los samaritanos había una controversia sobre dónde había que adorar a Dios, en el templo del monte Harizim que habían construido los samaritanos o en el templo de Jerusalén de los judíos. Y al oír estas palabras, la samaritana, que ha tenido 5 maridos y el que es el compañero de ahora no es su marido, o sea, por lo menos 6 hombres, piensa que Jesús está intentando ligar, porque ha roto la etiqueta. Los hombres no hablan estando a solas con las mujeres, y los judíos no hablan a las samaritanas. ¿Qué querrá este? ¿Cómo habla, siendo yo samaritana, me habla usted a mí? Y continúa la conversación y luego ella le plantea este tema muy vivo en el contexto social y religioso de la controversia entre los samaritanos y los judíos, y Jesús le contesta diciendo: la salvación viene de los judíos, pero viene la hora, y ya ha llegado, en la que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y la oración a Dios y los adoradores no se encontrarán solamente en un lugar puntual, sino en todos los lugares. Y en otro momento dirá: destruid este templo y en 3 días yo le resucitaré. Lo resucitaré hablando, como dice San Juan, de sí mismo como templo de Dios, el nuevo templo. Y por el bautismo nos comunica su espíritu, nos hace templos y tabernáculos de la Santísima Trinidad, nos da la vida divina, nos hace hijos e hijas en el Hijo del Padre Dios, por la presencia en nosotros del Espíritu Santo. De modo que Jesús es el templo de Dios y tú eres el templo de Dios, participando por el bautismo en la vida de Dios. Nosotros somos presencia viva de Dios. En el Evangelio el Señor nos ha animado a ser velas encendidas que se ponen en el candelero para dar luz y para compartir con los demás su propia identidad, porque muchas veces no se trata ni siquiera de bautizar, sino de comunicar a los bautizados cuál es su verdadera identidad, quiénes son, porque o bien nadie les ha enseñado, o bien no han querido interesarse, o se han olvidado. Hoy las hermanas cumplen 41 años de vida como siervas, y por eso llevan el hábito, para no esconder, para hacer visible la presencia de Dios en el mundo, para declarar mi identidad como hija de Dios, como templo de Dios, para que los demás también nos pongamos a reflexionar y a profundizar en esta maravillosa realidad, que es más grande que todas las maravillas del mundo, de toda la historia. La semana pasada tuve una experiencia curiosa, porque hicimos los ejercicios espirituales en silencio en Balsapamba, y como el padre Rafael ya no puede llegar a todas partes y no tiene las fuerzas de antes,
ponemos grabaciones de años anteriores. Y este año se les ha ocurrido poner las meditaciones del año 2004. Y en el año 2004 los siervos habíamos sufrido una sacudida fuerte. Habíamos perdido 3 sacerdotes que se alejaron, se dejaron dolorosamente la comunidad para ir a la diócesis, a ser sacerdotes diocesanos después de estar con nosotros. Y en todo el mundo entero mundial éramos 9 miembros, habiendo perdido, cuestión de meses antes, pues estos 3. Y estando ahí escuchando, han pasado 21 años, yo ahora estoy llegando a un momento en la historia de los siervos en el que ya no controlo todos los nombres. Cosa que me pasó, lo siento mucho, con las siervas ya hace muchos años. Intento, miro varios días al calendario de los cumpleaños y los intento a ver quién es esta, ni siquiera la he visto. Y con los siervos a veces tengo que pensarlo bien, porque he coincidido muy poco con ellos presencialmente. Algunos les conocí presencialmente por primera vez la Navidad pasada y pocos días, estando unos, no sé cuántos éramos, 40, 50, ahora creo que me han dicho que somos 55. Y pecadores todos, miserables, pero en ese tiempo de 21 años el Señor nos ha bendecido con un aumento bastante consolador de chicos, pues en medio de sus defectos, que han descubierto quién es Jesucristo, qué es lo que Él quiere comunicar a la samaritana para así seducir y conquistar, pero por amor, y elevando y enriqueciendo la identidad de la persona. A la misma vez estoy terminando de leer la vida de la hermana Claire. Estoy en los últimos capítulos. Qué lucha, qué tremendo todo, qué misterio. Lo vi también en la vida y espiritualidad del Padre Henry, una alegría radiante, sobrenatural, atractivísima, y a la misma vez una lucha interior, unos bajones, desolaciones, pero superadas, una síntesis de hombre de dolores, en el caso del Padre Henry, y testigo del gozo y del amor de Dios. Y no es hipocresía, ni máscara, ni falsedad. Es el milagro que produce Dios en cada uno de nosotros, pecadores miserables, y a la misma vez templos suyos. Una victoria diaria para el alma que se olvida de sí misma y se lanza, siendo vela encendida, agua viva, presencia viva de Dios para los demás. Y he llegado a un momento en el que la hermana me hizo gracia. La hermana descubrió que hubo un grupo de chicas, no sé si por Facebook o por WhatsApp, eso lo dije una vez en un campamento, y un chico me dijo:
Decimos Facebook, padre. Me corrigió, pero se equivocó incluso corrigiéndome. Total, que no sé si era Facebook o WhatsApp, que se habían dado el nombre de somos muñecas de papel adictas al fuego. Y me pareció un nombre simpático y dramático y ridículo de lo que quiere el mundo, la carne y el demonio para las chicas. ¿A quién se le ocurre querer ser muñeca? Nada más, quédate con la palabra muñeca. Es como Pinocho, pero al revés. Que Pinocho, por todo el trayecto de pruebas que al final supera entre caídas y torpezas, llega a ser niño, y ahora niño de verdad, chico de verdad, y quiere volver a ser muñeca. Muñeca de madera, muñeca de papel. Más bien yo creo que habría que decir muñeca de plástico. Adicta al fuego. Pues felicidades. ¡Qué maravilla! ¡Qué mal vas a oler cuando te consumes, siendo tu muñeca de plástico, el fuego del infierno! Cuando en realidad, y esto es lo más terrible de todo, adicta al fuego es la inmolación al pecado y al demonio. Y tú eres hija de Dios. Tú eres templo de Dios. Tú puedes hacer una peregrinación ahí a las ruinas. Está todavía ahí el fundamento. Los cimientos están todavía ahí. Han construido la mezquita encima. Y puedes, en el silencio de tu corazón, contemplando esto, decir: aquí no está el templo, aquí está el templo. Yo soy templo de Dios. Y a partir de ahí, pues, querer vivir, querer dejarte seducir por Jesús, que quiere comunicarte su amor, su vida, el agua viva y su identidad divina, la vida eterna. Y a partir de ahí, a la lucha, para dar luz a tantas chicas que no han recibido lo que tú has recibido. Pues recíbelo con gozo y con asombro, para estar después dispuesta a pagar el precio, inmolándote, no ante el mundo, la carne y el demonio, ni para el infierno, ni para la tristeza que te trae en esta vida, sino inmolándote por amor al Señor, que se ha inmolado, se ha hecho fuego, no para el infierno, sino para el cielo, fuego de amor, fuego de misericordia por ti. Pues nada, ánimo ya por ello, que así sea.